Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video viajando desde Castro, en la isla grande de Chiloé, a Concepción, en la octava región de nuestro país. Comenzamos este viaje a bordo de un bus de la empresa ETM. Salimos de Castro a las 11:40 am, 20 para las 12, y nos movemos por la carretera panamericana hacia Ancud y posteriormente a Puerto Montt. Estuve en Castro varios días y tuve la posibilidad de conocer la iglesia de San Francisco de Castro, iglesia que fue construida completamente en madera nativa de Chiloé, como coihue, mañío, ciprés, entre otras. Es patrimonio de nuestro país y también de la humanidad. También pude conocer los palafitos de Gamboa, construidos a fines del siglo XIX sobre pilotes de luma y con colores vivos, cuando comenzaron a arribar campesinos que no tenían otro espacio para construir. Como dato curioso, al estar construidos en playas no tienen título de propiedad, ya que las playas en Chile son públicas y ningún particular puede ser dueño de estos terrenos. En este sentido, los dueños pagan un permiso de concesión y asimismo no pueden vender su propiedad. Datos muy curiosos que uno aprende cuando está viajando y comienza a interiorizarse en los pormenores de los detalles que uno va viendo en el camino. También tuve la posibilidad en un viaje express de conocer la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Chonchi, iglesia que al igual que la de San Francisco de Castro está construida totalmente en madera nativa de Chiloé y es patrimonio tanto de Chile como también de la humanidad. Tras dejar Castro y recorrer unos 20 kilómetros, llegamos al poblado de Mocopulli, que le da el nombre al aeródromo de Mocopulli, valga la redundancia. Desde el bus no se ve este aeródromo, por lo que tomé una imagen de DGAC como referencia. Y como dato curioso, en la actualidad este aeródromo opera únicamente vuelos con Santiago, por lo que es la única forma de conectar directamente la isla grande de Chiloé con la capital de nuestro país. Entre Castro y Ancud hay una distancia de poco más de 80 kilómetros y este tramo de la carretera solo tiene una pista por sentido, como se ve en la pantalla, lo que hace que el viaje sea un poco más lento, con una velocidad promedio de unos 70 km por hora más o menos. Luego de poco más de una hora de viaje llegamos a Ancud a eso de las 12:49 o 10 para la 1 de la tarde, ciudad y comuna ubicada en el límite norte de la isla grande de Chiloé. Ancud es una comuna que fue fundada el 20 de agosto de 1798 y cuenta con una población estimada en alrededor de 30.000 habitantes según el censo de 2017. Al llegar a Ancud, el bus se desplazó por las calles Aníbal Pinto y luego por la avenida Almirante Latorre antes de llegar al terminal municipal de esta ciudad. Acá el bus, en el terminal de buses de Ancud, estuvo algo así como 5-10 minutos, no mucho más que eso. Hubo acá un importante recambio de pasajeros y ya después de esto seguimos con nuestro viaje hacia Chacao, nuestro siguiente destino. Al abandonar Ancud, comenzamos a desplazarnos hacia el este, hacia el pueblo de Chacao, que está ubicado a 23 kilómetros de distancia. Chacao, la última detención antes de despedirnos finalmente de Chiloé, que nos deleita con una de las vistas más bonitas y espectaculares, dignas de una postal, donde podemos ver de fondo la ciudad de Ancud y también el océano Pacífico que rodea esta ciudad. Al menos a mi parecer, una de las postales más bonitas de Chiloé, que bueno, como estamos moviéndonos con un bus, quizás no lo alcanzamos a apreciar, pero realmente se ve muy bonito, muy impactante desde el bus cuando uno pasa por este lugar. Bueno, luego de unos minutos llegamos al sector de Chacao, zona donde se encuentra el principal embarcadero que lo une con el continente, en la zona de Pargua por medio de transbordadores. Para mí, este fue uno de los momentos más esperados de este viaje, tanto de ida desde Puerto Montt hasta Castro, como ahora de vuelta al continente. Yo les comento que antes de este viaje, con suerte había estado en algún bote o lancha de paseo y al único barco que me había subido
había sido al Huáscar en Talcahuano hace un par de años cuando estuve de visita por allá. Entonces, para mí este momento del viaje fue realmente único y muy especial. Además, como ven acá, estuve grabando hacia adelante del bus. Fue muy emotivo, yo diría, ver cómo el bus se va acercando hacia el mar prácticamente, porque el embarcadero está literalmente en una rampla, pero que está encima del mar, digamos. Entonces es muy emotivo y muy impactante ver cómo el bus de a poquito se va interiorizando dentro de este embarcadero. Y bueno, ahora sí ya estamos viajando hacia el continente de vuelta. Bien, este es el momento en que el bus subió a la barcaza. Ahora comienzan a cerrar las compuertas y ya con eso comenzamos a desplazarnos y a movernos hacia el continente. Entonces acá nos despedimos de Chiloé y comenzamos a dar paso a el desplazamiento a través del canal de Chacao. El cruce hasta el continente, hacia la zona de Pargua, toma más o menos unos 40 minutos. Entre Chacao y Pargua hay aproximadamente unos 5 kilómetros, pero este embarcadero toma algo así como 40 minutos en cruzar. Realmente no es muy rápido, pero entiendo que en general así es el transporte marítimo. Realmente no es muy veloz. En el embarcadero uno puede bajarse del bus, tomar algunas fotos, pasar al baño e incluso comprar algunas cosas de comer en una cafetería. Yo por lo menos no compré nada, pero les comento de todos modos. Bueno, más adelante, ya de vuelta en la zona insular, transitamos por zonas boscosas que son realmente muy impresionantes. Pasamos por lugares cercanos a Calbuco, aunque este bus no entró a ese pueblo. Poco antes de llegar a Puerto Montt, vemos en la lontananza dos majestuosas y blancas montañas, que son realmente volcanes, que están para una postal, sinceramente. Entiendo que el volcán que está a la izquierda es el volcán o Cerro Puntiagudo, y a la derecha el volcán Osorno. Acá yo pido disculpas si es que me equivoco, pero como no estoy tan familiarizado con esta zona del país, me puedo equivocar. Realmente no estoy muy seguro, pero como les comento, me parece que a la izquierda está el volcán Puntiagudo y a la derecha el volcán Osorno. Bueno, llegamos a Puerto Montt. Más o menos el bus se demoró 3 horas y media. Acá tenía poco tiempo, algo así como media hora para, por una parte, comer algo, prepararme para mi siguiente viaje, y luego de eso me fui a tomar el transfer que me llevó hasta el aeropuerto. El transfer me costó algo así como 4.000 pesos, realmente ya no me acuerdo, pero es un precio de entre 3.000 y 4.000 pesos por ahí aproximadamente. Y hasta ahí la primera parte de este viaje, que fue entre Castro y Puerto Montt en bus. Ahora vamos a seguir de Puerto Montt a Concepción en avión. Hoy día viajamos en LATAM. Vamos a tomar entonces este vuelo que nos va a llevar hasta la 8ª región. Y estamos ya yéndonos hacia el sector de seguridad. Ese es el ingreso, el lobby principal, donde uno puede despachar maletas. Yo en este caso estaba viajando solamente con una mochila, entonces para mí esto fue mucho más rápido. Una vez que hicimos el control de seguridad, donde te revisan tu mochila, tus cosas, para que no tengas ningún tipo de objeto prohibido, me fui a la sala de embarque. En este caso nos fuimos a la puerta número 1, que es de donde salió nuestro avión. Habían varias personas que estaban esperando, el vuelo estaba por salir y ya estamos arriba del avión. Estamos preparados para comenzar entonces la segunda parte de este viaje entre Puerto Montt y Concepción a bordo de una unidad de LATAM. Estamos ya casi por despegar desde Puerto Montt. Ahora los dejo con el despegue y luego entonces seguimos con este viaje.
Y así finalmente nos despedimos de la región de los lagos, la 10ª región. Nos vamos de Chiloé, de Puerto Montt. Espero volver algún momento. Fue un viaje muy bonito, me lo pasé súper bien. Y ahora ya estamos volando hacia la 8ª región. Este es un vuelo que tomó algo así como 1 hora y 10 minutos, no mucho más que eso. Vemos de fondo el lago Llanquihue, en la zona donde está Llanquihue, Puerto Varas, Frutillar también. Son lugares muy bonitos y son realmente muy recomendables de conocer y de visitar. Bueno, ahora nos ofrecieron café o agua. En mi caso elegí el café. Y también me ofrecieron si quería endulzante o azúcar y yo elegí azúcar. Y me dieron bastante. ¿Ya? Así que ahí está el servicio. Cabritas y también café. Bueno, ahí mostraba algo del servicio de LATAM. Esta empresa acostumbra a dar algo de tomar, de beber y algún tipo de alimento. En este caso fueron cabritas y un café. No es la gran cosa, pero igualmente se agradece. También vemos desde el avión los hermosos cerros y montañas y volcanes que se ven por allá cerca de lo que es las zonas de Pucón, Osorno, Puerto Montt. También son lugares muy bonitos y son muy recomendables de conocer y de visitar. Este viaje fue realmente muy cortito, dura solamente algo así como 1 hora y algo más. Ahora les aprovecho de comentar que este vuelo entre Puerto Montt y Concepción existe en el canal como un video independiente que lo pueden pasar a visitar. Les voy a dejar por acá una notita, una cartita donde pueden ver el enlace para ver ese video completo. Ahora ya estamos llegando a Concepción. Estamos casi por aterrizar y estamos en el acercamiento ya a lo que es el aeropuerto. Finalmente hemos llegado a Concepción, estamos ya en la 8ª región del país. Ahora tenemos que apearnos dentro de unos minutos y ya entonces habremos llegado a nuestro destino, que en realidad no terminó acá, sino que después seguimos viajando hacia el norte. Yo vivo en Concepción, pero viajar de esta forma nos ahorró algo así como entre 9 y 10 horas de viaje, un tiempo bastante significativo. Y de hecho solamente viajé en avión porque el pasaje estaba algo así como a 20.000 pesos. El pasaje en bus estaba también a 20 lucas, pero yo dije, bueno, como ya voy de vuelta, uno ya va un poquito más cansado, preferí hacer la vuelta en avión. Ahora sí, ya estamos caminando para desembarcar. Fuimos uno de los últimos en desembarcar. Como es de costumbre, siempre me gusta quedarme hasta el final. Siempre es un cacho, y lo digo así sinceramente, la parte en que hay que bajarse de un avión, porque la gente se amontona, la gente ahí como que se apuran todos en bajar. Y bueno, en este caso yo igual tenía un poco de tiempo, no tanto, pero bueno, preferí quedarme hasta el final y así también hago el video con un poco más de calma. Este es el interior del aeropuerto Carriel Sur. Llegamos, este avión después seguía hasta Santiago. Concepción realmente era solamente una escala, era un vuelo que hacía la ruta Puerto Montt, Concepción, Santiago. Y en nuestro caso, y digo nuestro caso porque desde Puerto Montt hasta Conce viajé con un hermano y un sobrino. En nuestro caso llegamos entonces hasta Conce. Después de eso tomamos un Uber y nos fuimos al centro para tomar un bus que nos llevó hasta la ciudad de Chillán y después a Talca, que era nuestro destino final. Esta es la zona donde se entregan los equipajes. En nuestro caso estamos viajando sin equipaje, entonces por acá pasamos rápidamente y después nos fuimos entonces a tomar el Uber y después seguimos con nuestro viaje. Bueno, finalmente, llegando ya a las conclusiones de este video, les puedo comentar que fue un viaje súper bonito, fue un viaje muy redondo, realmente me la pasé súper bien. Chiloé me encantó, espero volver. Y bueno, espero que el video les haya gustado un montón y nos veremos en un siguiente episodio. Adiós y que estén súper bien y ya nos estaremos encontrando en un siguiente videito.